Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a una nueva porción, un nuevo estudio de la Torá, y esta porción es la número 16 y lleva por título Beshalá. En esta porción vamos a ver cómo finalmente el pueblo de Israel, al ser liberados de Egipto, viajan hacia el monte Sinaí, donde iban a recibir la Torá, pero son perseguidos por el faraón y su ejército, y el Eterno abre el Mar Rojo o Mar de los Juncos, permitiendo que el pueblo pase a salvo. Luego ahoga en él a los egipcios, y es así como el pueblo de Israel continúa su camino hacia el monte Sinaí. Y hoy vamos a estudiar la primera aliyá o porción que comprende el libro de Éxodo capítulo 13 versículo 17 hasta el capítulo 14 versículo 8. Y vemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ya sabemos que va hacia la tierra prometida, Canaán. Lo curioso es que no toman la ruta convencional. Éxodo 13:17 nos dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, el Eterno no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo el Eterno, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. La ruta más directa y transitada entre Egipto y Canaán era la vía marítima, por la costa del Mediterráneo. Y aunque esa era la ruta más fácil, no fue la que el Eterno escogió por una simple razón. Muchos se hubieran sentido tentados a regresar a Egipto ante cualquier adversidad. Recordemos que el pueblo que acababa de salir de Egipto era un pueblo que estaba esclavizado. No sabían cómo defenderse y no tenían una estructura de ejército para pelear contra el poderoso pueblo de los filisteos. El Eterno entonces escoge la ruta menos transitada. Mas hizo el Eterno que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Éxodo capítulo 13, versículo 18 y versículo 20. Entonces vemos que el Eterno los llevó por el desierto porque allí tenía muchas lecciones que enseñarles, la principal de las cuales sería al pie del monte Sinaí. Deuteronomio 32:10 dice: lo halló en tierra desierta, en desierto horrible y yermo, lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. En el desierto, el pueblo de Israel aprendió a depender del Eterno por completo. La ruta por la que caminaban no la escogían los israelitas, sino que era determinada por el Eterno. Él los guiaba y guardaba al pueblo bajo sus alas protectoras. En el desierto no les quedaba otra que seguir al Eterno, porque su vida dependía de ello. Si se salían de debajo de sus alas, lo más probable es que morirían por el calor, la sed o el hambre. Y vemos algo interesante en esta porción, y es que hay como un paréntesis dentro de ella, porque aquí Moisés relata que cuando salieron de Egipto, él se encargó de llevar consigo los huesos de José. Éxodo 13:19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y hará subir mis huesos de aquí con ustedes. José sabía que el Eterno cumpliría la promesa hecha a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob de entregarles la tierra de Canaán. Aunque sus ojos naturales no vieron el cumplimiento, José estaba convencido
de que llegaría ese día. Por eso, antes de morir, José hizo jurar a sus descendientes que no dejarían sus huesos en Egipto, sino que los llevarían a la tierra prometida. Y aquí, en el Éxodo, vemos que los israelitas cumplieron la promesa hecha a José de llevarse sus huesos de Egipto, y en el libro de Josué se señala que fueron enterrados en la tierra prometida, en el territorio asignado a sus descendientes. Josué capítulo 24, versículo 32 dice: y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y fue en posesión a los hijos de José. Vemos entonces que el Eterno continúa guiando al pueblo de Israel a través del desierto, y los llevó por el desierto porque el pueblo necesitaba aprender quién era el Elohim al que ellos le servían antes de llegar a la tierra prometida. La redención, hermanos, no solo consiste en salir de la esclavitud, sino en aprender a vivir en libertad. Los israelitas fueron liberados de las cargas pesadas de Egipto, pero ahora debían aprender a vivir como hombres libres. Y eso tampoco era fácil. El Eterno no los libertó para que hicieran lo que ellos quisieran. Los redimió y pagó el precio de su libertad para hacerlos su pueblo escogido. ¿Qué hubiese pasado si ellos hacen lo que quisieran? De seguro hubieran vuelto a caer esclavos. El Eterno no solo los llevó por el camino más largo e intransitable, sino que además les hizo acampar en un lugar cerrado. Éxodo 14 del 1 al 2 dice: y el Eterno habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar. Y el lugar donde acamparon por primera vez fue justamente Pihahirot, que literalmente significa boca de los desfiladeros. Era una especie de valle ubicado a las orillas del Mar Rojo y a la sombra de unas planicies altas, Migdol, que también literalmente traduce como torre. En cierta forma, era como un callejón sin salida. La pregunta aquí sería, hermanos, ¿por qué el Eterno los llevó a través de este cañón que desembocaba en el Mar Rojo o Mar de los Juncos, sin una salida visible? La respuesta es porque tenía una lección que enseñarles allí. El Eterno le reveló a Moisés que tenía un plan sorpresivo para Israel en ese lugar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yud Hei Vav Hei. Éxodo 14 del 3 al 4. Cuando ya los israelitas, hermanos, creían que se habían liberado del Faraón, el Eterno vuelve a traerlo porque todavía quedaba una lección que aprender. Por última vez, el Eterno va a endurecer, hazak, fortalecer el corazón de Faraón. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Con qué propósito, hermanos? El versículo 4 explica que sería para que el Eterno sea glorificado. En hebreo, kabat, que también traduce como honrar. Y también para que los egipcios sepan quién es Yud Hei Vav Hei. Y podríamos pensar que después de las 10 plagas, los egipcios ya se habían dado cuenta del poder del Eterno, pero evidentemente aún no lo conocían. El dolor de la pérdida de los primogénitos ablandó el corazón del faraón para dejar ir a los israelitas, pero ese sentimiento no duró mucho.
El dolor se tornó en cólera cuando se enteró que los israelitas no iban solo de paseo, sino que salieron de las fronteras para no volver jamás. Y la reacción inmediata del faraón fue perseguirlos, y fue acompañado de su poderoso ejército para hacerlos volver. Y aún esto era parte del plan del Eterno. Como ya mencionamos, el Eterno propició esta persecución porque todavía había algo que aprender en ello. Éxodo 14:8 dice: y el Eterno endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Es tremendo, hermanos, que el Faraón creía tener la fuerza y el poder de su lado, aún habiendo pasado por las 10 plagas. Al ir acompañado por el ejército más poderoso de esos tiempos, él pensó que él iba a hacer retornar al pueblo de Israel a Egipto. Pero quienes realmente tenían la ventaja eran los israelitas, ya que de su lado estaba la mano poderosa, en hebreo, Beyat Ramá, literalmente mano levantada, exaltada del Eterno, de Yud-Heh-Vav-Heh, de los ejércitos. Hermanos, la odisea del exilio se compara con un viaje a lo largo de un desierto árido y peligroso. Para poder seguir nuestro rumbo a través de períodos de desolación espiritual, debemos ver el ejemplo de la vida de José. Debemos esforzarnos por traer incluso a aquellos que están fríos en la fe, que son rebeldes, traerlos de vuelta al pueblo y mostrarles que son hijos amados del Eterno. Debemos siempre mantenernos fieles a este objetivo, ya que esto es parte de nuestro propósito dentro del pueblo de Israel. Shalom, shalom.